En esta oportunidad vamos a hablar acerca de el tema del diseño organizacional, pero para ir entendiendo un poco más vamos a saber cuál es su concepto. Se dice que es el proceso de construir la estructura de la organización y ajustarla y reajustarla continuamente a efecto de alcanzar los objetivos que han sido establecidos previamente. Esta estructura presenta una doble dependencia tanto de su exterior como de su interior. En la parte de su interior depende de las estrategias, de los talentos, las competencias y los equipos que utiliza. Algunos ingredientes del diseño organizacional son su estructura básica. Esta ayuda a la debida implementación de los planes de asignación de personas y recursos a las tareas que deben de ejecutar y además proporciona mecanismos para su integración. También consta de los mecanismos de operación. Estos indican a los asociados internos de la organización lo que se espera de ellos por medio de procedimientos de trabajo, normas de desempeño, sistemas de evaluación del desempeño, sistemas de remuneración y recompensas y programas y sistemas de comunicación. También consta de mecanismos de decisión, los cuales proveen de medidas para apoyar en el proceso de toma de decisiones y sus requisitos para procesar la información mediante informes de desempeño y otros tipos de informe. Una organización suele pasar por cuatro etapas. La primera, la etapa de nacimiento. Esta se da cuando un emprendedor crea o funda una organización y la estructura es extremadamente simple. Seguidamente de la etapa de infancia, que es cuando la organización empieza a crecer con rapidez, la estructura se empieza a expandir y las responsabilidades son repartidas entre las personas. Las especializaciones son verticales y horizontal y estas van en aumento. Continúa la etapa de juventud, que es cuando la organización se vuelve grande debido a su éxito, se va volviendo más compleja gradualmente y su estructura se va fortaleciendo. En esta parte es de vital importancia que se empiecen a delegar las tareas y las responsabilidades, ya que al ser una empresa que está en constante crecimiento, ya es bastante difícil ser controlada por una sola persona. Y finalmente se da la etapa de madurez, que es cuando la organización se estabiliza en cierto tamaño y por lo regular adopta una estructura mecanicista, o sea, que se vuelve algo mecánico, algo repetitivo que ya se sabe cómo funciona. Tenemos también por acá otro tema de vital importancia en el diseño organizacional, que es la diferenciación y la integración. La diferenciación se refiere a los procesos de decidir cómo se dividirá el trabajo en una organización y significa la especialización de sus órganos o personas y puede ser horizontal, vertical o espacial. La diferenciación horizontal se refiere al grado de diferenciación que existe entre las distintas subunidades organizacionales y está basada en la especialización de las personas. Cuanto mayor sea la diferenciación horizontal, tanto mayor será el número de los departamentos especializados dentro del mismo nivel de la organización. Existe también la diferenciación vertical, se refiere a la diferencia que existe entre autoridad y responsabilidad en la jerarquía organizacional. Por otro lado, también existe la diferenciación espacial que se refiere a la dispersión geográfica de la organización por medio de órganos y unidades dispersos geográficamente y complica el diseño organizacional por la lejanía que hay entre ellos. Aquí funcionan las empresas que tienen, por ejemplo, sus oficinas centrales en, poniéndolo en un ejemplo acá en Guatemala, la mayoría de empresas tienen sus oficinas centrales en la capital y a lo largo de departamentos pues tienen subunidades que van operando conjuntamente con ellos. Existe también la integración, se refiere a los procesos de coordinar las diferentes partes de la organización con el propósito de que haya unidad entre las personas y los grupos. La integración horizontal se refiere a los mecanismos de coordinación de los órganos que están dentro del mismo nivel jerárquico, o sea, se refiere a una departamentalización dentro de esa organización, a saber de las funciones de vinculación, puestos integrados, fuerzas de tareas y equipos. Existe también la integración vertical que se refiere a los mecanismos de coordinación que se derivan de usar la jerarquía, a saber de autoridad jerárquica, planes y programas de acción y reglas y procedimientos. Algo de vital importancia también es tener una visión clara. La, la misión de la organización permite comunicar a los asociados cuál es la razón de ser de la organización y sirve para recordárselos periódicamente.
La definición de la misma permite esclarecer cuál es el propósito fundamental del negocio, cuál es la función de la organización y su contribución a la sociedad, cuáles necesidades del consumidor debe satisfacer, quién es su principal cliente o consumidor y cuáles son sus compromisos y valores y creencias. La misión, por otro lado, se refiere a la imagen de una organización tiene de sí misma y de su futuro. Por lo general, una visión está más dirigida a lo que la organización pretende ser que a lo que en realidad es en este momento. Y los objetivos globales son un concepto muy común en nuestra sociedad. Un objetivo es un estado futuro deseado de la organización. Esta intentará llegar a convertir ese objetivo en una realidad y en la práctica, los resultados específicos que la organización pretende alcanzar dentro de cierto periodo de tiempo son estos, son los objetivos globales. Tenemos también las dimensiones básicas del diseño organizacional. El diseño organizacional define cómo debe operar la organización y cómo distribuirá y aplicará sus recursos y competencias, como estructura básica, como mecanismo de operación, como mecanismo de toma de decisiones y como mecanismo de coordinación. Existen también los nuevos modelos organizacionales. Uno de ellos es la estructura basada en equipos. Los equipos se están convirtiendo en una forma bastante común de organizar las actividades laborales. Por lo general, la estructura incluye a toda la organización por medio de centros de utilidad autónomos o de unidades de negocios dirigidas por equipos. Existe también la estructura en redes. En la administración moderna, la estructura en redes define cómo una organización se entrelaza con socios externos, proveedores, clientes, especialistas o incluso equipos de freelancers para alcanzar sus metas de manera colaborativa y flexible. También esta coordinación permite a las empresas central coordinar una constelación de nuevos especializados, aprovechando su agilidad y experiencia externa para optimizar sus recursos y adaptarse rápidamente a las demandas del mercado. Un claro ejemplo de esto podrían ser las empresas que utilizan call centers, que ellos ofrecen un servicio. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de Back Credomatic, que ellos ofrecen servicios financieros, tienen sus diferentes, podría decirse, sucursales, pero además de eso cuentan con un equipo de soporte técnico al que los clientes pueden llamar y solventar sus dudas o pedir apoyo en algún caso especial, ¿verdad? Si nos podemos dar cuenta, son unidades que trabajan en diferente parte, pero todas forman parte de una misma organización. Tenemos también la nueva lógica de las organizaciones, que se dice que los desafíos del mundo globalizado y la velocidad implacable del cambio nos hacen sentir que urge adaptar la organización como condición para que pueda sobrevivir en el ambiente de los negocios. Las tendencias organizacionales en el mundo moderno se caracterizan porque existen cadenas de mando más cortas. La tendencia actual es limpiar niveles jerárquicos con la intención de que las organizaciones sean más delgadas y flexibles. También se pretende una mayor amplitud de control, ya que las organizaciones se están dirigiendo a amplitudes administrativas mayores que disminuyen la supervisión directa y facilitan la delegación de responsabilidades y la autonomía de las personas. También se están enfocando en un énfasis en los equipos de trabajo. Los antiguos departamentos y divisiones están cediendo su lugar a equipos de trabajo definitivos o transitorios. Esta aparente desorganización del trabajo significa una orientación hacia la flexibilidad, agilidad, cambio e innovación. Agradezco bastante por tu atención. Será hasta una próxima vez que dialoguemos sobre otro tema.